bien, hermanos. Pues ya ven que estamos estudiando Mateo. No, está bien, gracias. Estaba bien. Estamos Mateo y estamos en las bienaventuranzas. Ya vimos la primera, ¿verdad? Hermana Samara, ¿cuál fue la primera? La primera bienaventuranza que vimos en el Sermón del Monte. Yo sé que es un tema que usted domina muy bien. ¿No se acuerda cuál fue la primera bienaventuranza? ¿No? Ahí su suegro le va a ayudar. Suegro, ayúdele. ¿Cuál fue la primera bienaventuranza? Aquí dice los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, ¿verdad? Muy bien. Así muy rápidamente nos vamos a ir con un repaso, no quiero perder mucho tiempo. ¿Está apagado? Ahí está. Bueno, esa era la religiosidad con la que se enfrentó el Señor Jesús. Eran los 4 principales grupos religiosos que la verdad eran bastante obstinados y necios. Entonces no nos vamos a meter mucho con eso, pero es con lo que se enfrentó. ¿De dónde viene la palabra bienaventurado? Ahí está la palabra en griego, Macarios, ¿no? Por eso le pusieron a Yosimar. ¿Sí saben que Yosimar Macario se llama? Porque es bienaventurado, y más desde que conoció a Paula. No, nomás que le dicen Yosi de cariño, pero es Macario. Entonces, ahora, Chabelita, ¿qué quiere decir Macario? ¿Qué quiere decir bienaventurado? ¿Qué quiere decir eso? Bendecido. Muy bendecido, muy afortunado, sí. Alguien muy feliz. Nada más que la palabra feliz, el día de hoy ese término de felicidad ya no es como en la Biblia, ¿no? La felicidad ahora radica en lo que tienes y aquí no es, más que nada es aquí con lo que tú eres, ¿verdad? Bueno, estuvimos viendo todo eso, no quiero repasar tanto, ¿verdad? Y ahí está la primera bienaventuranza que muy bien Samara nos dijo, nos ilustró, ¿verdad? Ahora el problema, Samara, sáquese la espina. ¿Qué significa pobres en espíritu? Los que tienen muy poquito Espíritu Santo. ¿Qué será pobres en espíritu? Humildad. Mande. Humildes. Tiene que ver con ello, muy bien. ¿Alguien más que qué significa pobres en espíritu? Levante la manita para que el hermano Max no se canse tanto. ¿Qué significa pobres en espíritu? ¿Es correcto lo que dijo Samara? A ver, la teóloga... Ay, no es cierto, no es cierto. La pastora. La pastora. Le gusta, la pastora Alicia, por favor. No, es que estamos en bancarrota espiritual, que no tenemos nada que ofrecer nosotros al Señor. Exactamente, es correcto y tiene que ver con la humildad que dijo, ¿no? Alguien con humilde es la única manera de que se dé cuenta de eso. Ahora voy a mencionar 3 conceptos erróneos de lo que gente cree que es ser pobre en espíritu. Vimos esto, ¿verdad? Siempre, cuando los pobres, ¿cómo se les identifica a los pobres? Son gente muy humilde, dicen. ¿Por qué decimos eso? No son humildes los pobres. No es cierto, la verdad que no, la mayoría de los pobres no son humildes. Se la llevan pensando en el dinero más bien, no tanto por necesidad. Y muchos de ellos son pobres por su pecado, no porque sean humildes. Pero hemos relacionado la palabra humildad con la cuestión de carencia material y eso no tiene nada que ver con la humildad. De hecho, hay gente rica que es mucho más humilde que los pobres, ¿verdad? Sí. Entonces, no está hablando de pobreza material, porque si fuera eso, la gente pobre serían los más espirituales y es todo lo contrario. La verdad que no es así. Sí. Y aún nosotros traemos eso, crecemos con eso, ¿no? Traemos una mala connotación de los ricos y traemos muy buena connotación de la gente pobre. No, son como gente muy humilde. Los elevamos. No, para nada. Bueno, tampoco significa esto ser pobre. Creen que alguien que es tímido, que maneja un perfil bajo, ¿verdad? Creen que eso es ser humilde, no tiene nada que ver con la humildad de eso. Al contrario, esa gente es muy orgullosa. Son tímidos porque les da pena, son soberbios en sí mismos, les da miedo exponerse, ¿sí? No tienen nada de pobreza espiritual, parece por fuera, ¿verdad? O son de espíritu retraído, es decir, algunos llegan al extremo de ser, vamos a la palabra bonita, pusilánimes. ¿Qué es ser pusilánime, hermano Abraham?
pusilánime. Lo contrario de valiente. Cobarde. Exacto. Miedoso. Miedoso, cobarde, eso será alguien pusilánime, ¿no? Y normalmente esas personas llegan al punto de, ¿no? Son los que no confrontan, no se animan a exhortar, no se animan a reprender, ¿no? No se animan a decir las cosas como son. Y obviamente se disfrazan con una bandera, una imagen de, es que soy humilde, hermano, soy prudente. No, bueno, está usted engañándose, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo explicamos, nomás estoy repasando así rápido. Tampoco significa ser espíritu pobre, no es lo mismo que ser pobre en espíritu. Un espíritu pobre es el malo. Es esa persona que nosotros usamos el término, es un cuate chafa. Es chafa esa persona, ese hombre o esa mujer, es alguien chafa. O sea, que carece de virtudes, esa persona es mala, traicionera, falsa, cuidado. Son pobres de espíritu, ¿verdad? De espíritu pobre, perdón, ¿no? Judas habló mucho de ellos, Pedro habló mucho de ellos. Tampoco, cuidado con porque este es el segundo con el que muchos se van con la, ¿cómo dice? Con la finta, como dice, ¿no? Tampoco se trata de humildad verbal, ¿sí? Y a la gente le gusta mucho escuchar a esta gente. Son los que hablan muy bonito, hablan muy amoroso, muy amable y hasta con su apariencia son gente muy propia, muy educada, muy elocuentes y usan un lenguaje muy agradable. Eso no quiere decir que sean pobres en espíritu, eso no quiere decir que sean humildes. Adelante, Luis. De eso me acuerdo de muchos curas, Muchos curas. sacerdotes. Sí. No sé si han observado eso cuando hablan. Pues yo no ando en sectas, hermano. Yo tampoco, pero No sé qué ando haciendo ahí. bueno, No es de cierto. vez en cuando voy los domingos. Para ver que aprendo algo más allá, dice, ¿no? No, en realidad yo he escuchado muchos obispos, incluso el mismo Papa, hablan con una aparente humildad, Sí, sí. una pasividad, pero por dentro son los lobos rapaces. Pues los encuentras en todas áreas, en todos los ámbitos, y aún es lo que me da miedo a mí, el evangélico. Y por eso los menciono, porque muchos de ustedes, porque yo conozco muy bien a mis ovejas, les encanta este tipo de personas. Y ustedes los etiquetan como, ese sí es humilde, ese sí es piadoso. No, no. Las apariencias todavía aquí no han aprendido a desenmascararlas, todavía no. Salvo muy poquitos han encontrado que no es verdad. Tony, y no se enojen porque se los diga, soy el pastor. Tengo muchos años conociéndolos, unos tengo casi 20 años y otros tengo más de 10 años conociéndolos. Adelante. Sí, y yo creo que uno de los problemas es que como hombres pecadores se nos hace mucho más atractivo y más agradable que nos hablen con una, entre comillas, humildad verbal, porque sientes que te hablan bonito, sientes que no te están regañando y realmente no están atacando o hablando en contra del pecado muchas veces ese tipo de gente. Por eso nos gusta tanto, porque suena muy bien o a veces lo relacionamos como que suena muy espiritual, pero Sí. pues es el pecado mismo que quiere eso. Y nomás te voy a dar un dato. Los que vienen conmigo de otra iglesia, que saben de quiénes somos, las 3 personas que estuvieron en el liderazgo en toda mi trayectoria allá, eran ese tipo. Y todos ustedes jamás pensaron que fueran esos. Esas 3 personas eran así. Les fascinaba el trato y la personalidad de esa gente, pues no eran pobres de espíritu. No, para que vean. Las personas que menos pensábamos que pudieran hacer algo, las 3. Nomás para que se den cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo son? Dijimos rápido, vámonos rápido porque se supone que no haces. La Alicia lo dijo muy bien. Si es pobre en espíritu, quiere decir que tiene una carencia. ¿Carencia de qué? De todo. No tiene nada. Es aquel que reconoce que no tiene nada. ¿No? Nada. Y la palabra que usa Jesús ahí para decir pobre, ¿sí? Es esta, que en el griego no es para el pobre, es el mendigo, fíjate. El pobre tiene poquito, el mendigo no tiene nada. Ah, bueno, esa palabra usó Dios. Entonces, más bien no sería pobres en espíritu, sino un mendigo. ¿Y qué hace el mendigo? Mendigar, porque depende completamente el 100%. El pobre le queda algo, todavía, pero el mendigo no tiene nada. Entonces, aquel que piensa, no, bueno,
yo no soy tan malo, en realidad carambas. Y les he dicho que en las iglesias que he estado, cuando he dado mi testimonio, yo sé que he sido una terrible persona, la gente se asusta, algunos, los moralistas, y me han dicho, no, hermano, usted sí era mala persona. Y yo me quedo pensando, ¿y tú crees que eres mejor que yo? Y no es para ufanarme, ¿tú crees que eres mejor que yo? Solamente porque yo hice pecados escandalosos. El simple hecho de que me estés juzgando ya te hace soberbio. No sé si me entiende, para que puedan entender. Bueno, eso estuvimos viendo rápidamente para que recuerden lo que era ser pobres de espíritu. Alguien personificado, este es un pobre espíritu. Ve lo que dice ahí. ¿Con quién Dios realmente se goza en estar? El quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado, ¿no? Es más, si podemos decir que a Dios le llama la atención algo, digamos que hablando en lenguaje humano, ¿qué cosa le llama la atención a Dios tanto que hace para voltear? ¿A quién dice que miraré? Pero miraré, es decir, como que Dios se asombra y dice, wow, mira este. Aquel que es pobre, y no está hablando de pobreza material, pobre y humilde de espíritu. ¿Cómo sé que es? Porque tiembla en reverencia ante mi palabra. Pero si yo me duermo, si estoy bostezando cuando están enseñando, me voy atrás para entretenerme porque ya me estoy durmiendo, ¿no? Agarro un niño para entretenerme. Carambas, cuidado, porque son muletas. Son muletas, las muletas sirven para engañar a uno mismo. Cuidado, cuidado. Si no puedo aguantarme una hora aquí y poner atención, cuidado. Ok, eso estuvimos viendo. Vamos a entrar de lleno a la segunda. Samara, ¿cuál es la segunda bienaventuranza? Yo sé que usted las domina, pero léala, Samara. La traigo ahora con la Samara, ¿no? Dígala, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, ¿Por qué? porque ellos recibirán consolación. Muy bien, muy bien. ¿Ya ven? Mira, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, el mundo sigue a los hombres que les hablan bonito. Fíjate lo que dije, que le dicen cosas agradables a lo que el oído humano desea oír. Fíjate lo que dije. Hay un pastor de Estados Unidos que dice, él lo expresó, dice, pero ¿cómo voy yo a hablarles del pecado? ¿Cómo los voy a exhortar? ¿Cómo les voy a llamar la atención? ¿Cómo los voy a reprender a esta gente si tiene toda la semana batallando y sufriendo? Mejor les hablo de cosas positivas. ¿Y sabes qué dijeron sus ovejas? Él es un gran predicador y un gran pastor. ¿Entendiste? Y eso pasó en una iglesia evangélica de Estados Unidos. ¿Sí? Yo te platiqué que hace muchos años aquí, acaba de llegar y había una pareja nueva y prediqué, yo sin saber nada, sobre el mayor problema del ser humano, entre paréntesis, el pecado. Y hablé del pecado, de la depravación humana, bla, 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 bla. Y terminé yo bien contento porque dije, estuvo bueno el sermón, el tema, no que yo el sermón. Y me bajo, y porque había visto que la cara de ella, hace una cara de aflicción, dije, pues, le redargulló. No, hombre, se les hizo terrible el sermón. ¿Cómo yo predicaba sobre eso? Predica del amor, no del pecado. Eso me dijeron yo. No lo podía creer. Bueno, el día de hoy no se congregan, nomás para que te des una idea. Hace 2 años una persona de una iglesia muy conocida, que es líder, y me dice él, usted, hermano, ¿cómo anima a las ovejas? Y hablando desde el púlpito, ¿no? Pues abajo yo animo mucho a la gente, cada vez que platico con ella yo los animo, cuando platico, pero aquí es diferente. Aquí yo hago lo que dice esto. Si toca exhortar, es exhortación, si toca animar, si es reprender, si es enseñanza, pues lo que toca el versículo, ¿no? Entonces yo me quedé así, pero te fijas cuál es la mentalidad de la gente. Es como un club cristiano donde el pastor me tiene que hacer sentir bien, que me diga cosas agradables. ¿Por qué me reprende? ¿Por qué me exhorta? Y el problema es que los pastores están trayendo esa idea, se están quedando con esa idea. Mira lo que Pablo hace 2000 años dijo.
pero van a venir tiempos, o sea, ahorita, ¿sí? No van a soportar la sana doctrina, sino que, ¿qué dice? Van a tener comezón en el oído y se van a juntar, van a empezar a seguir ¿a quién? A esas personas que hablan muy bonito, que son muy amables, bien amorosos. Ellos no reprenden, no exhortan desde el púlpito. Aguas, hermanos, aguas. ¿Sí? ¿Y por qué me está hablando de eso? Si la bienaventuranza es los que lloran. Ahí voy para allá, ahí voy para allá. Entonces, ya estamos en el tiempo. Por ejemplo, antes, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Jonathan Edwards. Todo ese tiempo de los grandes puritanos predicaban, pero el día de hoy lo sacan de las iglesias y predican. Por ejemplo, en Manos de un Dios airado, un sermón donde daba a entender que estábamos colgando un hilito y si no es por la gracia de Dios todos caeríamos al infierno. Y lo predicó tremendamente y la gente lloró y le redargulló y se convirtieron. El día de hoy predica eso, van a decir, este amigo no tiene amor. ¿Por qué predica eso? ¿Te fijas cómo han cambiado los tiempos? El día de hoy los predicadores pues tienen que ser más amenos, ¿no? No tienen que hablar tanto de exhortación, tanto consejo, menos aplicaciones directas. A mí me han llegado a exhortar y decir, hermano, es que usted hace aplicaciones muy directas y ni así entienden, le digo, ¿qué quieres? O sea, la hago general, menos se agarra la onda. Mira, yo sé que hay gente que todavía no me cree, ¿no? Hay gente que todavía no me cree. La oveja en la predicación, en la enseñanza, debe sentirse acusada. ¿Se entendió? Es en serio. La oveja debe sentirse acusada. Eso es lo que le llamamos redarguir. ¿Verdad, Trini? Le fascina esa palabra. Debe pensar, ¿eso me incluye a mí? ¿Eso es parte de mi vida? ¿Qué me quiere decir Dios con eso? En vez de, está equivocado ese amigo. Qué soberbio. No había veces esos comentarios. El púlpito no es para eso. Hey, si tú eres de esos, tienes un problema más serio. ¿Sí? Entonces, los orgullosos son los que dicen del maestro, del predicador, esas son pedradas, no, son aplicaciones. Para que veas lo negativo que eres, cómo lo ves. No, es que son aplicaciones muy directas. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo enseñó Pablo? ¿Acaso dijo Pablo, creo, he escuchado por ahí que hay alguien que ama a una mujer, pero no está bien, mijitos míos? No, dijo directamente, era un pecado de incesto. Cuando dijo de Sintique y la otra, Bodia, dijo, hay unas personas ahí. Lo dijo con nombre. No, pero el púlpito no es para eso, hermano. En el púlpito esas cosas no se hacen. Cuidado las personas que hablan así. Esas ovejas son peligrosas. Cuidado. Bueno, fíjate a dónde voy. Todavía no llego al punto, ¿no? Todavía no llego al punto. Cristo, por ejemplo, mira, una vez alguien me dijo hace mucho, el que tiene hambre, hasta con un plato de frijoles, de agua en sal, queda saciado, se goza. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? ¿Sí se entiende lo que digo? En cambio, el que no tiene hambre, le das un carne asada, un corte especial, te lo va a criticar. ¿Se entendió? Es una metáfora. Ah, bueno, eso sucede mucho. Mira, Cristo no vino a entretener, no vino a adular, vino a tratar el problema y fue específico, ¿sí? Necesitamos por consiguiente considerar que la viña cristiana, según Jesús, no es puro gozo y risas. Hay llanto. Ya ven, ya me metí el camino ahora sí, ¿verdad? Algunos cristianos creen imaginar que el ser lleno del Espíritu Santo y que el gozo del creyente es puras risas o una sonrisa perpetua, pero no. Esta bienaventuranza la vas a encontrar en Lucas, en el paralelo de Lucas, y él la maneja un poquito diferente, mira, creo que sí la puse, mira, bienaventurado lo que ahora lloran, porque vas a reír, dice, ¿no? Pero ahora lloran, y mira, en el 25, lo caso contrario, ay de ustedes los que reíen, porque vas a lamentar, porque está mal el reír. ¿A qué se refiere a Lucas aquí? ¿Qué tiene que ver esas risas? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice eso? O sea, son muy afortunadas las que lloran
Y están muy equivocadas las que ríen. ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Cómo explico yo esto? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Quién levantó la mano? Oh, a ver si me sé explicar. Bienaventurados los que lloran, pues los que lloran su pecado, los que en verdad quieren seguir a Cristo, Ajá. porque pues van a reír, pues van a ser salvos, van a tener la vida eterna. Ajá. Y hay de vosotros los que ahora reís. Para mí son los que pues ahí andan en el mundo y según ellos ese es su gozo, riendo, ese es su gozo, pues Ok. andar Los deleites. los deleites en sus pecados, eso les hace feliz. Aún se jactan de sus pecados, Ajá. exactamente. Y, Exactamente. pero pues van a lamentar y llorar el día Es- de la venida del Señor. Está bien, muy bien. Cortines 1. Ay, no es cierto. Es más, mira, aquí Romano lo dice. Ahí está reprendiendo Pablo, dice, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, hablando de la pecaminosidad, son dignos de muerte. Dice, y no solo las hacen, el pecado, sino también se complacen con los que los practican. Son aquellos que se gozan del pecado, ¿no? Ahorita platicábamos, Alicia y yo, venimos comentando de las letras de las canciones, pues ya estamos viejitos, ya es como somos los viejitos, siempre estamos hablando, los tiempos de antes son mejores, ¿no? Entonces hablamos que las letras de ahora son, la verdad, terribles, no puedo creerlo. O es más, sin cantarla, yo no me animaría a decírselo a una mujer lo que dicen las letras. Ahora cantándolas, dices tú. ¿Y qué hacen los jóvenes el día de hoy? Van a conciertos y las cantan, ¿no? Que te quiero, que lo otro, o sea, dices tú, qué increíble, qué increíble. Bueno, se refiere a eso. Se jactan, se ríen de eso, ¿no? Ahora, quiero hacer una pregunta. El mundo solo busca divertirse y ser feliz, ¿no? Ahora, pero volviendo a la segunda bienaventuranza, ¿por qué si son tan afortunados los que lloran? ¿Por qué son tan afortunados los que lloran? ¿Cómo puede ser alguien afortunado? Y si son tan afortunados, pues ¿por qué lloran, digo yo? ¿No? Que alguien me explique, diría él, ¿no? O sea, si son tan afortunados, ¿por qué están llorando? Yo cuando soy muy bendecido, yo río, ¿o no? ¿Por qué? A ver. Ejido 20 de noviembre 2. Ay, Es el número 1. mande. Es el número 1. Es el nuevo. Bueno, son los que lloran pero por su pecado. Básicamente, se lamentan. Y Es correcto. llegan a arrepentirse, pero más que nada sufren. Y lo podemos observar cuando observamos el pecado de alguien que te llega a doler, que te llega a compungir, a redarguir esa parte, ¿no? Es correcto, es correcto. Mira, para entender más, vamos a decir lo que no es. Vamos a ver el lado negativo. ¿Qué no es? El llanto por razones naturales. No está hablando de ese llorar Jesús ahí en la bienaventuranza. No es por cuestiones naturales. Por ejemplo, el llorar por un ser perdido. Es obvio que nos va a doler perder a alguien querido, pero no se refiere a ese llanto. No son bienaventurados esos los que lloran. No, no se refiere a eso. Por ejemplo, cuando Epafrodito enfermó, la iglesia tesalónica lloró. Que es correcto, está bien, pero no se refiere a ese llanto. No es eso, cuidado, confundir con eso. O yo tengo un accidente y sufro un trauma físico, ¿sí? Una pérdida de brazo, un ojo. Posiblemente vas a llorar por el dolor. Es entendible y es válido. No se refiere a ese llanto. No se refiere a ese llanto. O habemos muchos que somos muy ridículos. Podemos ver algo muy conmovedor. La letra de una canción, una película. Yo lloro con una película, una serie, y me dice mi esposa, ¿es película? Me dice, ¿es una serie? Pues sí, le digo, pero me metí en la serie, ¿qué quieres que haga? Le digo, y yo lloro, ¿no? Y se ríen de mí. No se refiere a ese llanto. Esos no son bienaventurados. Somos ridículos. Está bien, lo entiendo, pero bueno, ¿verdad? Tampoco es un llanto pecaminoso, lo mencionó Luis, ¿sí? Que esto es por mi pecado o por mi rebeldía. Más que nada, esta gente llora como consecuencia de su pecado, ¿sí? Yo engañé a Alicia y que me descubren y voy a llorar, pero porque me descubrieron. ¿Sí me entienden? Bueno, no se refiere a ese llanto el Señor Jesús. Ese es un llanto pecaminoso.
Porque estoy llorando por las consecuencias, no por el pecado, no porque ofendí a mi esposa, no porque ofendí a Dios, no porque lastimé a la congregación. ¿Te acuerdan el rey Acab? Acab, que estaba casado ¿con quién? Jezabel, terrible mujer. Bueno, este rey pues casi siempre tenía lo que quería. Y un día ve una heredad, una tierra que le encantó y va con Nabot y se la quiere comprar y dice, pues no está en venta, campeón, no te la puedo vender. O sea, aparte, acuérdate cómo eran los judíos, no podían pasarla por heredarla a las tierras, sino eran por heredad, a mi familia. No debías de andarla vendiendo. Entonces él llega a su casa y casi llora, ¿no? Muy agüitado, muy triste, muy afligido. Tanto que su esposa lo ve y le dice, ¿qué tienes? Creo que no lo puse, pero dice, Primera de Reyes 21:8, dice, y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Se le quitó la hambre al pobrecito rey, fíjate. Y él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te la puedo vender. Ese hombre prácticamente lloró porque no pudo comprar esa viña. Ya sabemos después lo que hizo Jezabel, ¿no? Compró testigos, falsos testigos, y mataron a Nabot y se apropió, le robó la viña. Es algo terrible. Bueno, ese es un llanto pecaminoso. No está hablando de ese llanto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor Dios regañó a Samuel porque ya había descartado al rey Saúl? Y Samuel todavía le lloraba. Y dice, ¿por qué le lloras? ¿Por qué le lloras? Obviamente Samuel y Saúl tuvieron una relación muy estrecha y le dolía saber que ya fue quitado. Y lo regaña, ¿por qué le lloras? Si va a levantar a otro. ¿Me explico? Tampoco habla de ese llanto. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está donde le dice a Samuel, mira. ¿Te acuerdas también Saúl? Que en eso está persiguiendo a David y David le corta ahí la esquinita de la capa, sale, lo confronta y le dice, ¿por qué me persigues? Soy un perro muerto, ¿a quién persigues tú? Ay, dice el otro, sí es cierto, David, y empieza a llorar. Falso, hipócrita era Saúl. Ese llanto tampoco. O sea, no todas las lágrimas son llantos verdaderos, ¿no? Sí, son hipócritas muchas veces. Mira esto, lo que dice, la tristeza que es según Dios, esa es la buena, porque produce arrepentimiento. Pero la tristeza que produce mi pecado, las personas o el mundo, no dice, produce muerta. Muy posiblemente Judas lloró y no dejó de ser un hipócrita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo bueno? Pues lo espiritual. ¿Y cuál es ese? Esta es una gracia, este es un don de Dios que no se nos da a cualquiera. Hay que buscarlo, hay que clamarlo. De hecho, las bienaventuranzas son ¿cómo le dice? Una secuencia lógica, ¿no? Como dijo bien Samara, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres? Los que lloran. Los pobres de espíritu son los que lloran, pero correctamente. Estos, como dijo Luis, que su pecado les duele, ¿verdad? Mande. Max, aviéntate así por todas las sillas. Salto ¿no? Ya no supe qué decir. Es algo que yo experimento, ¿verdad? Tengo bien claro lo que es llorar cuando no es de parte del Señor, de la palabra de Dios. Todos. ¿no? Ajá. Ahora, cuando uno se mete en la palabra y está uno pues bien ahí buscando del Señor y el Señor hablando con uno a través de su palabra, muchas veces a través de la alabanza. Sí. Yo ahí soy bien confrontada y me quiebro. Sí. Ahorita estoy teniendo un poquito más de dominio propio. No, es un quebranto, está bien. Entonces, eso es la pregunta, ¿eso es de esta hipocresía o es de parte del Señor? Obviamente el motivo. Ajá. Porque hay alabanzas que hay gente que le hace llorar, Sí. pero no porque le esté redarguyendo, ni porque esté entendiendo esa alabanza a Dios, sino porque la letra estuvo bonita y la música estuvo bien. Me tocó la música toca las emociones. Así es. Yo escucho a veces cierta música instrumental. Se me olvidó el nombre, les iba a decir, se lo recomiendo.
está muy bonita. De hecho, la usan mucho en memes, pero es música instrumental. Yo la puedo oír sola, la pura música, y lloro. Y no tiene nada que ver con lo espiritual. Es un llanto ridículo, emocional mío, ¿me explico? Entonces Sí. ahí, a través de la adoración al Señor, nuestras emociones pueden moverse y Exacto. son recibidas de parte Exacto, del hay Señor. emociones correctas y hay Correctas. emociones pecaminosas. Ok. Claro que sí. Ahora, la palabra que usa Jesús para llorar, hay 9. En la Escritura hay 9 palabras en griego para describir la palabra llorar. ¿Sabes qué hizo él? Escogió la más peor, la más dura, la más fuerte, esa es la que escogió. ¿Sí? La que representa una agonía mayor interior. Es similar a la expresión, ¿se acuerdan cuando Isaías tuvo la revelación del Señor y lo ve en el templo con las faldas y todo el Shekinah, la nube que llenaba el templo? Y cuando lo ve, que dice, ¡ay de mí! Eso, esa expresión de ¡ay de mí! Porque él entendió ahí la magnitud de Dios y lo pequeñito que soy. ¡Ay de mí! Esa expresión es bienaventurado, ahí es Isaías, ¿verdad? Isaías 6, ¿se acuerdan? Es aquella, y solamente la podemos experimentar los creyentes, ¿no? El inconverso no puede experimentar este llanto. Es cuando el Espíritu Santo, que sí mora en nosotros, te desnuda y te muestra tal cual eres. Me acuerdo cuando recién llegamos al Señor, Alice y yo, teníamos tal vez 6 meses apenas, y en una de las conversaciones con mi esposa espirituales, ella muy honesta me dice, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? ¿O cuáles son mis pecados? Algo así dijiste, ¿no? No, hombre, pues le saqué un listón, yo ahí me desahogué, ¿no? Mi hijita, hasta de más le puse, ¿no? O sea, ella tal vez era o no era, pero todavía no se le manifestaba en su iluminación el Espíritu Santo. A lo mejor ya lo tenía, pero ella, como no conocía las Escrituras, todavía no conocía la magnitud de su pecaminosidad. Ahora la entiende. El día de hoy tú puedes platicar perfectamente, ¿verdad? Pero es cuando te desnuda y te muestra tal cual. Por eso aquellas personas que se ofenden cuando son exhortadas correctamente de un pecado y se asombran. Y tú dices, yo me asombro de que se asombren. ¿Cómo es que te asombras? No es posible eso. ¿Me explico? Si se supone que ya te mostró el Espíritu Santo como eres, entonces, ¿por qué te asombras? Claro, siempre y cuando lo que te está diciendo aquella persona es verdad, ¿no? Aclaro. ¿Sí? Mira, aquí está otra vez Isaías. El Señor está sobre mí, me ungió, me ha enviado a predicar las buenas nuevas al Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos. No está hablando de la cárcel aquí, cautivos del pecado, a los presos, apertura de la cárcel. No está hablando de la cárcel literal, está hablando de cuestiones espirituales. Esos son los que lloran, esos son afortunados, esos, ¿verdad? Son aquellos que el Espíritu Santo les ha demostrado que su mayor ídolo eres tú mismo, ¿sí? Tú mismo. Por eso lloran, porque ya encontraron, ya no se justifican, ¿verdad? Han entendido. El otro día enseñábamos la última lección en el discipulado con el hermano Eleazar y Trini. Estábamos viendo, ¿cuál era no es cierto, la depravación total, que es uno de los puntos del calvinismo más odiados el día de hoy en muchas iglesias y tristemente no enseñado, ¿no? Bueno, estas personas son las que han captado bien qué significa la depravación total, cuál es esa incapacidad que yo tengo, espiritualmente hablando. Estas personas son las que han entendido, ¿no? Son las personas que han entendido que es que si tú tienes un balde del agua más pura y echas una minúscula gota de veneno, contaminó todo el agua. Entonces son esas personas que entienden, yo estoy contaminado completamente. Esas personas son las personas que saben que sus pensamientos, sus afectos, sus deseos, sus actos, sus palabras están llenas de pecado. No son esas que hacen una obra buena y se sienten bien, dicen, no soy tan malo. No, claro que soy terrible. ¿Sí? Han hecho una correcta valoración de su persona, su diagnóstico correcto por dentro, ¿verdad? Si no, ¿por qué el Espíritu Santo en la salvación, cuando viene a morar, hay un montón de pasajes que dicen que te daré un corazón nuevo? Porque necesitamos ser transformados completamente. Porque este corazón de carne antiguo
Era terrible. Si aún este que es nuevo, afectado por mis viejos hábitos pecaminosos, hace cosas tremendas. ¿Cómo es posible eso? Para que veamos. Nomás para que lleguen al extremo, la noticia que todo el mundo estremeció el ámbito cristiano reformado, que no voy a decir el nombre, pero ya saben qué pasó. ¿Cómo es posible que alguien que es un ícono de la cristiandad moderna, hizo lo que hizo? Para que veas. Y no estoy dudando de su salvación, para que veas qué tremendo. Por eso nos tiene que cambiar aquí el Señor, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Seguimos. Déjame ver dónde me quedé. Es similar, mira Esdras, ¿te acuerdas Esdras? Acuérdate para que tengas el contexto. Esdras es en él, a ver los que están estudiando la maestría, es en él post-exilio, cuando salen del cautiverio, ya ves que salieron en grupos, y Esdras viene y organiza junto con Jeremías y otros más para organizar, levantar los muros, levantar el templo. Entonces a veces se regresaban y volvían, pero cada vez que se regresaban y volvían, los israelitas se desviaban y se desviaban. En una de ellas Esdras, que ya había dejado todo listo, se regresa a Mesopotamia, y cuando regresa otra vez a Jerusalén, mira lo que pasa. Mientras oraba Esdras, hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. ¿Por qué? Por su pecado, porque reconocieron otra vez se habían desviado. Acababan de librarse de los 70 años de castigo por su pecado, y los vuelve a reponer el Señor en su lugar correcto, y vuelven a desviarse. Qué increíble, ¿no? O sea, no les bastaron los 70 años. Es increíble, ¿no? Entonces por eso lloraban amargamente. Tú no has estado en tu tiempo de oración personal y ahí traes cierto pecado que ya lo habías dominado y vuelve y te hizo caer. Y tú estás así, Señor, ayúdame, otra vez caí con este pecado. ¿No? ¿O soy el único terrible que le pasa eso? Es este tipo de tristeza que nos hace llorar, ¿verdad? Ahora, el texto no dice, bienaventurados los que han llorado en el pasado. Dice los que lloran. Está hablando de algo continuo, fíjate, continuo. ¿Por qué seguimos llorando? Porque el pecado nos vuelve a vencer. Volvemos a fallarle al Señor, ¿sí o no? Hay un pasaje que muchos distorsionan, sobre todo los que hablan de las dos naturalezas, ¿no? Miren, ¿qué dice Pablo aquí? Fíjate cómo si lo oyera un psicólogo o un psiquiatra, fíjate cómo se expresa de sí mismo, miserable de mí. No, hermano, no se diga eso. Hace muchos años una vez yo estaba expresándome casi así, delante de otro, creo que era hermano, y me dice, hermano, lo que a usted le hace falta es perdonarse a sí mismo. O sea, él creía que me tenía que perdonar para que no me expresara así. Esa es de la psicología del mundo, ¿no? Yo no me tengo nada que perdonar, el que me tiene que perdonar es Dios y ustedes. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, esta lucha incesante contra mi pecado. Es terrible a veces, ¿no te pasa? Es terrible a veces, ¿no? No controla la lengua, no controla los pensamientos, no controla los apetitos. Tus pensamientos, ahora vuelves a hacer esto y dices tú, ¿cómo es posible? ¿No? Una vez me dijo alguien, ¿qué pasaría si Dios nos abriera la mente y haz de cuenta, extendiera así tus pensamientos o los deseos de tu corazón? Uf, qué terrible. ¿Sí o no? O tú dirías, no, que lo hagan. La verdad, yo no, ¿verdad? Antonio dice que sí. No, no es cierto. No, ¿por qué? Es terrible. Y eso no quiere decir que no seamos creyentes, pero somos terribles todavía en ese sentido, porque es una lucha constante con nuestro propio pecado. Acuérdate la diferencia entre el hipócrita y el verdadero, entre el religioso y el espiritual, entre el moralista y el santo. Unos lo ocultan y el otro lucha y sufre, por eso llora. Ahora, el llanto no tiene que ser externo, no tiene que ser físico. Es un llanto aquí, es un quebranto, es una impotencia. Por eso te gozas tanto que cuando el Señor venga, se acabó esa lucha. ¿No te has cansado a veces de tanto luchar?
Yo sí, ¿no? El hipócrita y el religioso son los que se justifican cuando son exhortados, rechazan el consejo. El otro, el que llora, es el que se anima en la exhortación. Las dos cosas diferentes, ¿no? Creo que ya lo había comentado aquí, pero hace muchos teníamos un grupo, una célula, una misión, como le quieras llamar, allá en Macapul, y después de terminar el discipulado dimos un estudio, luego dimos otro, y luego se me ocurrió enseñar sobre este del puritano, creo que era John Owen, de la tentación, y lo dimos completito, todo el estudio. Y me acuerdo una de las veces que iba, te estoy hablando hace como, no sé, 15 años, íbamos y yo le dije a Alicia, Alicia, yo te prometo que jamás te voy a traicionar, le dije. Así se lo dije, hablando del tema de la tentación, le dije, jamás te voy a traicionar con otra mujer, le dije. Y Alicia encantada, ¿no? Pasaron los años, y no me acuerdo que yo leyendo algo sobre la tentación, dije yo, error grave, yo no puedo prometer eso, ¿me entiendes? Yo no puedo prometer, claro, en mi deseo no está engañarla, pero yo no puedo hablar de eso, no puedo tener esa seguridad en mí, yo no puedo confiar en mí, definitivamente. ¿Me explico? Cuando vemos lo infieles e inútiles, ¿se acuerdan Pedro? Después de advertirle, Pedro, antes de que cante el gallo, estas son 2:30, 3 veces me vas a... Míralo, ¿qué le pasó a Pedro? Después de que se dio cuenta, lloró amargamente, pero que no tiene gozo, sí, pero se dio cuenta lo que hizo, la gravedad de su pecado, por eso lloró. No negó a cualquier persona, negó al santo, traicionó al Dios, blasfemó para justificarse. El orgullo le ganó y fue advertido todavía, ¿no? Yo lloro, lloro cuando veo los miércoles, y no es que esté mal, entiéndase, lean entre líneas, no sean literales, lean entre líneas, que oran por el vecino, por el fulano, pero no piden por las cosas importantes de la iglesia. Yo lloro cuando veo que la iglesia no lee, no estudia, y cuando se aburren en los cultos, cuando se alejan de la iglesia. Yo lloro cuando pasa el tiempo y no piden perdón. Pasan los años y no piden perdón, sino que fingen que todo está bien y creen que eso es espiritual. Yo lloro cuando no hay arrepentimiento y participan de la cena del Señor. Yo lloro cuando no van a las reuniones de matrimonios, de varones, femenil, por cualquier excusa y se justifican. Yo lloro cuando el pecado daña las iglesias y las divide. Y a veces puede haber división y no darnos cuenta. O hacer como que no me doy cuenta, pero hay divisiones. En todas las iglesias hay divisiones, hay los grupitos, que no es lo mismo que si yo me entiendo muy bien con Chala y Antonio, pues me llevo más y socializo. No es lo mismo, eso es correcto. Pero cuando ya hay divisiones, yo lloro cuando veo la apatía de los hermanos. Yo lloro cuando vemos la hipocresía de los hermanos, las traiciones de los hermanos, o veo hermanos humillando a otros. Y me ha tocado verlo en todas las iglesias que he estado. ¿Sí o no? Como dijo Luis, lo mencionó, parte de ese llanto es el pecado de los demás. Mira lo que pasó aquí en el Salmo. Dice el salmista, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. ¿Por qué? Pecado. Y el otro, ríos de agua, vela más cómo se expresan. Acuérdate que los judíos son un poquito dramáticos, por decirlo así, ¿no? Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Es decir, el ver el pecado del mundo debería de causarnos un llanto, un dolor. ¿Qué pasó cuando Jesús vio el pecado de Jerusalén? Lloró. Dice que lloró. Y es Jesús, ¿verdad? Mira, Ezequiel pasa por medio de la ciudad, le dijo Dios a Ezequiel, ¿no? Por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman, o sea, los que realmente están llorando, a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. A ti te debe doler el pecado que hay dentro de nuestra congregación. Te debe de doler, no hacer como que soy bien positivo yo, no veo nada,
Yo veo que el hermano está muy bien, está muy animado. No es verdad, está batallando, velo. Tiene años que no crece. No, yo lo veo muy bien, muy servicial el hermano. Levanta sillas, es todo lo que hace. O sea, no te impresiones tampoco. Pero somos muy positivos. Yo no juzgo al hermano. Tienes que juzgar, discernir y hablar la verdad, no adular, adulterando, hablando bonito. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo, refiriéndose a los falsos maestros, ¿no? Lo digo llorando, son enemigos. O sea, están hablando de la palabra, pero son enemigos por todo lo que hacen, ¿no? Estamos rodeados de sectas, ¿no te produce dolor aquí? Estamos rodeados de sectas. Cada vez que pasamos, siempre yo tomo la Carranza para llegar a mi casa y pues paso por la Apostólica Central, que tiene cultos, tiene como 4 cultos a la semana y siempre lleno. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo? Y todos carros buenos, ahí dices todavía lo que les han de sacar de las ofrendas. Y ve la gente engañada y digo yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Debemos llorar cuando el aborto se legalice, las drogas se legalicen, el matrimonio homosexual, la adopción de infantes por padres del mismo sexo, ver cómo los narcotraficantes prosperan, compran gobiernos y aún gente de la iglesia se acerca a ellos para pedir que hagan justicia. Porque sí se ha sabido que pasa eso, ¿no? Estoy aquí en el pueblo y me robaron, voy con el jefe de la plaza para que le jale las orejas a aquel. ¿Qué haces haciendo eso? No promuevas a ellos. ¿Me explico? Debería causarte llanto verlos, ¿no? Por el tanto daño que hacen, ¿no? No, pero son buenas personas, saludan y son buena gente. Es decir, debemos aprender a ver el pecado como realmente es y aborrecerlo, aborrecerlo. Debemos evitar de caer en el falso positivismo y en un optimismo rosa que solo nos alejan de la realidad y la objetividad de la situación en cuestión. ¿Se entendió? Pero como les dije, a muchos de ustedes les encanta lo otro, el positivismo, adular. Pero usted no lo digo como adulación, lo digo como, dijo cosas muy bonitas, pero no es adulación. Cuidado. Y a lo mejor la persona la hace con buena intención, pero no es correcto porque está distorsionando la realidad. Hablaba el otro día con uno de ellos, decía, hasta aquí, vamos a ver que es la mitad de agua. ¿Qué es? El positivo va a decir medio lleno, no es cierto, está a la mitad, se acabó, fin de la discusión. Esa es la realidad. No tengo por qué verlo medio lleno, está a la mitad y se acabó. Así hay que ver las situaciones de cada hermano, de cada iglesia, como es, objetivos. No, el hermano está muy animado, luego muy comprometido, no es cierto. Pero claro, para juzgar así, tenemos que conocer la situación y a los hermanos, obviamente, ¿no? Mira lo que, te voy a leer lo que dice Corintios. Pablo tenía un montón de problemas, tanto que tenía que preocuparse por su muerte, que de hecho vemos en la Escritura que casi no se preocupa por lo que pudiera pasar a él en su integridad física. De hecho, casi no vemos versículos que él se preocupe por él. Su preocupación que era que entraran falsos maestros a las iglesias, y dice 2 Corintios 11:28, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Es esa gente que tiene ese llanto, ¿me explico? Ese dolor aquí, ¿verdad? Y ya para terminar, obviamente, ¿cuál es la bendición de la bienaventuranza? Recibirán consolación. Los que lloran recibirán consolación. Y esto tiene dos connotaciones, a un presente y una escatológica. La presente es como, no lo puse creo, 2 Corintios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier. Dios nos consuela de diversas maneras, en casi todas las situaciones. Solamente que a veces no vemos la consolación o no me interesa esa manera de consolar, pero Dios nos manda consolación. A lo mejor me manda la hermana Marta, yo tengo un problema, me manda la hermana Marta para darme consolación de cierta manera, pero yo la rechazo por mi propio pecado. Pero Dios me la envió, ¿me explico?
Entonces, en el presente, Dios trae consuelo a los que lloran, a los que se acercan a Él correctamente, a los que traen la actitud correcta y a los que están caminando correctamente. ¿Me aclaro? Esos van a recibir consolación aquí y después. Eso es una promesa, ¿sí? Si yo ando mal, olvídate, no te garantizo nada. Ahí no hay garantía. Puede que la misericordia de Dios te consuele y puede que no. ¿Verdad? Esta semana le llamé a 3 personas que andan frías y muy distanciados del Señor. Una no me contestó, la otra me contestó como lo que es, así tiene mucha facilidad de palabra. No, sí, hermano, ahí nos vemos el miércoles. Claro que sí, de ahora sí, de aquí en adelante. Total, los problemas no, me tiró una explicación que casi me convence, ¿no? No fue, y no es la primera vez que me dice eso, ¿eh? O sea, ya me ha mentido un montón de veces. No fue. Y el otro me dijo, ahorita, estoy en el trabajo, hermano, ahorita hablamos, ya pasaron 4 días. Pues no van a recibir consolación si siguen así, esas personas, ¿verdad? Dios me envió, entiendas entre líneas, no creen que me estoy exaltando, para que ellos recibieran consolación, ellos la rechazaron. Ni modo, ¿verdad? Y supe que otras personas le hablaron también, pero bueno. Y escatológicamente, obviamente, el consuelo es bien obvio. Lo explicó Chabelita, ¿no? Pues cuando estemos con el Señor, es más, no hay necesidad de consuelo. ¿Cuál va a ser el consuelo? Pues que ya estamos ahí. No hay necesidad del consuelo allá, porque no va a haber pesar alguno. Nada va a haber allá, nada, ¿verdad? Dice el catecismo de Heidelberg, que hace tiempo lo estudiamos aquí, hace muchos años. Dice la pregunta, acuérdense que es pregunta y respuesta, ¿no? Ya para terminar. ¿Cuál es el único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es el único consuelo que tiene el cristiano, tanto en la vida como en la muerte? Dice que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo plenamente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello en mi cabeza pueda caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Ese es el consuelo que tenemos, fíjate. ¿Sí entendiste? En realidad ese es el consuelo. El mundo dice, metes tus problemas en tu vieja bolsa, sonríe y sonríe. Actitud ante todo, positivismo pues. Y la Biblia dice, llora, 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 porque vas a ser consolado. Obviamente estamos hablando del llanto correcto. Rapidito ya para terminar, mira lo que dice Santiago, el 9. Mira que está mal este amigo, ¿no? Afligíos y lamentad y llorar. ¿Cómo es eso? Afligíos, lamentad y llorar, y que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué es eso? Es una exhortación a reconocer tus pecados y afligirte. La gente cuando ayunaba en el Antiguo Testamento eran, aflijan sus almas. Es decir, era un tiempo no nomás de privarme de los alimentos, era privarme de los alimentos para ir a la presencia de Dios y reconocer mi pecado. Por eso afligía mi alma y lloraba por mi pecado, ¿verdad? Martín Lutero dijo que toda nuestra vida es un acto continuo de llanto en arrepentimiento y contrición. Continua, ¿verdad? Amén. Entonces, bien.